Muy buenas tardes, amigos de Casa Museo. Hoy en esta nueva entrega de entrevistas a los artistas profesionales en la cultura de nuestro querido pueblo, Iquilpan, tenemos el orgullo de tener en esta silla a quienes en entrevistas pasadas varios alumnos suyos nos han contado quién es Francisco Galindo. Maestro, bienvenido a esto. Gracias, buenas tardes. ¿De dónde eres, maestro? Esa es una situación un poquito, pues no complicada, pero en primer lugar yo me considero de aquí. Ya son 31 años aquí, con 2 intentos de quererme ir, y no porque no me gustara, sino por cuestiones de profesionalismo, de mi carrera, de lo que yo pensaba en ese momento pudiera ser una carrera como concertista, y que posteriormente tuve que reconsiderar de manera muy seria bastantes elementos, pero al fin y al cabo son 31 años aquí. Mi acta de nacimiento legalmente dice que soy de Atotonilco, mis papás son de Atotonilco, los dos, mis abuelos, los 4 son de Atotonilco, así es de que mis raíces ciertamente están allá, casi toda mi parentela está en Atotonilco. De hecho todavía voy eventualmente a visitarlos, no me es un pueblo ajeno, y más que es un tipo de pueblo que me gusta mucho, muy parecido a Jiquilpan. Es un vallecito, es un pueblo de no más de 60,000 habitantes como aquí, todo el mundo se conoce, hace muy buen tequila ahí, así como aquí hay muy buen mezcal, ahí hay muy buen tequila, se parecen mucho. Por eso me gusta mucho mi pueblo natal. Pero, perdón, en el momento cuando yo nací, mi padre adquiere un trabajo, le dan un trabajo bueno. Él era un hombre muy dado a ser bastante bueno, diría yo excelente, en cuestión de oficios, cuestiones manuales, cuestiones de aire acondicionado. Él era mecánico especializado en aire acondicionado. Trabajó en Sedanés, pues compró casa, y tú sabes, las historias familiares, literalmente echas raíces en un pueblo, te crías ahí de momento, por lo menos en ese momento. Pero vuelvo a mi papá, porque ahí están muchos de mis orígenes a lo que me dedico ahora. Desde luego también a mi mamá, porque ella fue un refuerzo para él tremendo, y fue la cabeza mi mamá de la familia en muchos aspectos. Mi papá tenía su parte principal y mi mamá también tenía la suya. Pero mi papá tenía un pequeño defectito, le gustaba mucho la música. Y tenía esa intuición que tiene la gente cuando trae el talento, pero por cuestiones de una infancia de mucha pobreza como lo hubo en aquellos tiempos, pues no había la cultura suficiente como para que pudieras tú tener un buen maestro. Y quién iba a pensar que el gustito momentáneo que él tuvo en ese momento, pues yo iba a ser el que lo aprovechara. Recuerdo, yo tenía 5 años de edad, desde luego no me jacto de ello, pero es que era muy emocionante para mí. Compró un acordeón, fue el primer instrumento que yo toqué. Un acordeón de una marca rara italiana, Alberto Moredoni Castellinardo. Me acuerdo bien que decía el acordeón eso. Después lo vendió y después yo lo adquirí por otro lado para tener el acordeón original. ¿Qué fue lo que pasó? Que mi papá empezó a tocar una canción rancherita, era lo que se oía. Era música muy decente en ese tiempo, había música muy distinta a la de ahora. Lo voy a decir, ni modo, esto sí va a salir en el programa. Detesto mucho de lo que la música popular se escucha ahora. Ha habido un daño prácticamente irreversible en cuestiones artísticas, y soy de los que cree alegremente que eso se puede salvar con trabajo. Ojalá y sigamos aquí en este mundo un rato para luchar contra eso. Me acuerdo que él escuchaba mucho a un dueto que curiosamente después el tiempo me dio la oportunidad de hilvanar una de esas partes de tu vida, los hermanos Sáizar, David y Juan Sáizar.
y él escuchaba mucho música de ellos. ¿Y quién iba a saber que la primera presentación que yo tuve con la rondalla del TEC iba a ser en Tamazula, aquí a hora y media, y que cantamos yo traía las raíces de David y de Juan Saiza, y fue la música que yo le puse en esos momentos a la rondalla? ¿Por qué? Porque era la cultura popular que yo traía. ¿Quién iba a pensar que en un imancito de mi vida se cerraba y se arrima una señorita, no sé, ya de bastante edad, pues que hermana de ellos? Háganme el favor. Ella me invitó a unas enchiladas ese día, una Coca-Cola, era la feria de Tamazula. Pues yo me quedé sorprendido porque pues no esperaba ese momento. Y vuelvo un poco para atrás. ¿Qué hace mi papá? Llega un día de trabajar de Celanés, cuando existía la Celanés en Ocotlán, y oye el acordeón desde afuera y entra. ¡Ah, caramba! No dijo así, pues dijo de otra manera, también con C muy sorprendido, y dijo: ¡ah, caramba! ¿Quién está tocando el acordeón? Y a mi mamá le dice: Francisco. Y pues los dos se quedan sorprendidos, y ella le dice: papá, no nomás esa me sé otra, y otra, y otra. Todo lo hacía en do mayor, porque pues apenas estaban conociendo el teclado, no era un Mozart, pero sí estaba la facilidad ahí. Me gustaba, y sobre todo ese efecto que eriza la piel cuando sacas algo por primera vez. Me sigue pasando, sobre todo con las cosas nuevas. Y mi papá, lo que pudo hacer dentro de con todo respeto lo digo, dentro de su incipiente cultura, pues se sorprendió. Él no esperaba que uno de sus hijos fuera a hacer lo que a él le gustaba tanto. Nos llevó a conocer Paracho en ese momento. Y pues, oh sorpresa, que me enamoro de Michoacán. Llegamos a Zamora a comer, que al mercado, así dijo mi papá, al mercado de dulces, que ahora es un lugar que frecuento mucho, y más de ahora que él murió, ya ves, como que te da por frecuentar esos lugares que significaron mucho para ti en su momento. Y pues me quedé sorprendido que la catedral inconclusa, ahora todo el mundo ya la conoce, con las torres terminadas, con ese multicolor de canteras que tiene, etc. Pero a mí me tocó cuando había como unas fuentes muy grandes y unas fontanas medianitas ahí, todas llenas de pasto, de basura. Cuando era un casco inacabado, me tocó pasarme, y pues aquello parecía una película de Harry Potter, no sé, algo por el estilo. No sé si te tocó a ti conocerla en ese tiempo. No hace mucho de eso, hace unos 15, 20 años. Nos tocó el hecho de vender boletos para sacar los fondos, los ráscales, los famosos ráscales, sí, para terminar la catedral inconclusa. Sí. Y bueno, pues que nos lleva Paracho. Y repito, mi papá, dentro de su incipiente cultura musical, porque no pudo tener una como él lo hubiera merecido, yo digo ahora, y con justicia lo digo, llenó las paredes de la casa. Bueno, exageré, una pared de la casa la llenó de instrumentos. Que nos lleva Paracho, me fascinó Paracho. Yo no conocía esas casas de madera, ahora ya no hay muchas, quedan dos nada más de las que yo conocí. Ver aquellos pisos de cantera húmedos, ahí fue donde descubrí mi tendencia a la fotografía también. Y decía: ¿qué es esto? En Ocotlán no hay este piso con ese líquen, con ese musgo, esa gente rara para mí en ese tiempo. Ahora la mayoría son amigos, con sus trajes a la usanza local, y pensar que ahora me gusta vestir eso también a mí, y no de vez en cuando, lo hago con mucha frecuencia. Y compra una guitarra ese día, compra una mandolina y un violín, y empezó a forrar una pared de la casa de instrumentos. Pero pues ahí me di cuenta que por más talento que tengas, hace falta un maestro. Hace falta la persona que sea tu guía, y una persona que realmente hubiera estudiado. Y fue cuando conocí al maestro Wilfrido Íñiguez, que para mí, hasta la fecha, ha sido una fuente insondable de conocimientos. Me sigo acordando de cosas que él me decía que en su momento no entendía yo, porque no tenía la capacidad, y ahora digo: ya sé por qué me lo dijo.
De hecho, cuando se fundó la Escuela de Música Sacra en Ocotlán, tengo el privilegio de ser el primer egresado. Y curioso, era una escuela para organistas, para pianistas más que todo, y un guitarrista que no es, pues muchas veces bien visto en el sector del teclado. Un guitarrista ser el primer egresado de una escuela sacra, pues qué paradoja, ¿no? Pero pues ni modo, así son las cosas. ¿Tu formación, maestro? Ok. No quiero ser jactancioso en lo que voy a decir, voy a hablar con la verdad. Adelante. He tenido como profesores a un gran número de los mejores maestros del mundo. ¿Por qué te lo digo esto? No pretendo herir susceptibilidades, pero me he dado cuenta que las redes sociales son una especie de arma de dos filos. Totalmente. Si cualquier persona con un currículum muy pequeño puede autoanunciarse, sacar su página web, y si te ponen 20,000 likes, eres bueno. Y yo me he mantenido mucho al margen de eso. Hasta ahorita no me ha interesado anunciarme de esa manera, prefiero pagar un buen dinero por los cursos que hago. Yo le doy mucha importancia al ser humano que te está dando un curso, porque las experiencias de él cuentan mucho. Por ejemplo, en los cursos, en los masterclass presenciales que he hecho, porque también ahí quiero aclarar, he estado con muchos de los mejores, digo muchos, y hay gente aquí que me conoce, igual que aquí hay gente en Jiquilpan que también ha estado con esos maestros, ha estado como compañero mío, me refiero al maestro Arnulfo, a la maestra Alejandra, que también fue mi alumna. Ella no ha estado como compañera mía, pero también ha tomado clases con buenos maestros. Es insustituible la figura física del maestro. De hecho, ahora me ha tocado dar clases en línea a algunos alumnos, y mira que no es lo mismo. Sí, no. Porque tú tienes yo te tengo como alumno a ti, y yo tengo tu sonido real aquí, frente a mí. Pero cuando estoy en línea es bueno trabajar así, más con la situación que estamos pasando. Es bueno y se debe de hacer, lo tenemos que hacer. Tenemos que subsistir y hacerlo decorosamente. Pero tu sonido real, yo no lo estoy escuchando más que a través de unos audífonos. Si mis audífonos son de buena calidad, pues eso te beneficia a ti. Pero si tu sonido es pobre en armónicos, y quien sepa de música sabe de lo que estoy hablando, si tu sonido cromáticamente en cuanto a armónicos es pobre, quizá te haga un daño y sin quererlo. O sea, dependemos de la tecnología. Quizá yo te tendría que decir a ti, ¿sabes qué, Octavio? Te voy a pedir que compres un micrófono Sennheiser, te va a costar 30,000 pesos, y unos audífonos así. Vas a decirme, ¿sabes qué? Pues mejor estudio con otro. Entonces los consejos en línea se ven un poco limitados, un tanto limitados, no un poco limitados. Pero bueno, es algo que hay que hacer dadas las circunstancias. Eso queda claro y hay que ajustarse a ello, y es bueno. De hecho, pues, ¿qué estamos haciendo ahorita aquí, verdad? Así Y es bueno que esto pase. Es bueno que esto pase. El niño Francisco Galindo se da cuenta que tiene una habilidad, una aptitud con la música. ¿Sí? Tiene su primer maestro. Lo tuve en la adolescencia. Okay. Lo tuve en la adolescencia porque él era, pues, como todos los músicos buenos. Hay una época, sobre todo cuando eres joven, entre los 20 y los 30, 35 años, que te saturas, te sobresaturas de actividades. Das conciertos, eres director de acá, tienes un trabajo administrativo acá, te llenas de trabajo. Ya después llega un poquito más la madurez y como que dices tú, espérame, no, o sea, no me va a dar un infarto, no sé qué me va a pasar, me dedico más a esto. Me dedico más a esto, me quedo ahí. Yo me di cuenta de este maestro porque en una ocasión lo escuché tocar un concierto. ¿Tú te imaginas que no haya actividades culturales en un pueblo y de repente es un concierto con Bach
pasa la pasada y espérese, papá, está haciendo el carro. ¿Esa música dónde está? Ah, pues está tocando el maestro Wilfrido Íñiguez Jaramillo. Vamos, imagínate, ves a un tipo totalmente calmo, que le brillaba la cabeza. Para empezar, eso ya te ponen las cámaras enfrente y la persona que tiene calvicie desde joven, pues ya ves cómo les queda bien planita la cabeza. Ahora me da risa, pero es que cuenta incluso la personalidad del artista. Totalmente. Lo ves con me acuerdo bien, una corbata roja, una camisa blanca, obviamente muy bien planchadita, un traje azul marino, un zapatito booleano, sentado en un órgano magistral marca Goner, como se pronuncia, y tocando aquello. Y dices tú, ah, caray, todo el mundo volteándolo a ver, oye, ¿qué está pasando aquí? Fue electrizante eso, estaba tocando la tocata y fuga en re menor y unos corales de Bach. Ese ya tocó puro Bach y algo de compositores de Ocotlán, música muy bonita, que por cierto murió él hace 8 años y todo eso se perdió cuando él murió. Porque él fue el último transmisor digamos, de herencia oral que recibió eso. Entonces nadie le estudió esas partes, una meditación de un autor que no recuerdo, me acuerdo de la melodía y de no toda. Y qué pena, qué lástima. Ojalá ya haya algún cassette de VHS por ahí guardado. Ojalá lo haya. Estoy seguro que sí. Ya ves que las cosas que valen la pena de repente salen por ahí escondidas. Sí. Y después conozco a otro maestro. Él fue el que me logró impulsar esa parte de la guitarra clásica. El maestro Antonio García Ríos, ya falleció también, de Jamay, Jalisco. Era un buen músico él, pero no sé por qué motivo siempre se quedó a medias, nunca quiso seguir estudiando, maestro de una secundaria, egresado de un conservatorio, pero entró a la secundaria y ahí se quedó. Y con él empecé a aprender lo que era la guitarra clásica. Yo ya leía partitura con el maestro Wilfrido, seguía participando con el maestro Wilfrido, estaba en un coro monumental que aún quedamos unos cuantos vejestorios, otros más que yo. Tenía un corazazo de primer nivel, del más alto nivel que te imaginas un coro, así lo tenía él, como los de Europa, como algunos de México, como los de Estados Unidos, como algunos de Cuba, como algunos de Argentina, como algunos de Chile, como algunos de Brasil, así, a ese nivel. Entonces, yo tuve mis primeras enseñanzas de solfeo, de armonía, de contrapunto, que fue una materia que me costó mucho trabajo y finalmente terminé enamorándome de ella. ¿Cuándo valoré más al maestro Willy? Cuando entré a la Escuela de Música de Guadalajara, que todos los maestros, todos así, con T mayúscula, me decían, Galindo, que eres de Ocotlán, sí. ¿Conoces a Willy? Sí, pues fue mi maestro. Fuimos compañeros en la Escuela de Música Sacra. Y ya cuando empecé a ver, tú sabes, está uno chico y no valora bien las cosas, es muy normal, es muy común. Cuando empecé a platicar con todos los maestros que me van diciendo, no, pues es que este cuate es una enciclopedia, es como una especie de genio, nomás él es muy calladito, no le gusta andar presumiendo, tiene un carácter muy fuerte, parece que es epidemia de músicos, pandemia. Tiene un carácter muy fuerte, pero es un excelente músico. Y dije yo, no, pues no lo dejo, aunque ya está en la escuela de música, no lo dejo. ¿Y qué hacía? Y me metí a la biblioteca de la escuela de música, es algo que se va a saber apenas ahora. Y sacaba copias, porque en aquel tiempo no podía sacar copias más que lo que se trabajara ahí. Y le llevaba copias para el coro. Aves Marías del Renacimiento, Kiris Eleison del Renacimiento, todo eso. Entonces pues ahí surgió una amistad ya, no de colegas, porque nunca me consideré un colega de él, creo que nunca tuve yo la vena o la altura que él tuvo, ciertamente, a lo mejor más grande ya lo voy a tener, pero él era un músico nato, yo así lo veo, no sé. Y de ahí continué y después tuve como profesor, pero no fue profesor titular,
como decimos aquí, yo fui un pegadillo nada más de él. En una ocasión tuve como maestro al mejor maestro de guitarra de Guadalajara, al maestro Miguel Villaseñor García. Y me jacto de decir que fui uno de sus alumnos chiqueados. Le entregaba todas las tareas, él era muy duro, con todo respeto lo digo y le aprecio mucho esa parte, tenía un carácter muy ríspido, te dejaba una tarea y había que llevársela a la semana que entra, y si no, ni te presentaras a clase. Así. Y ahí el que mandaba a él y los únicos términos que había eran los que decía él, y eso se respetaba y lo hacíamos, lo respetábamos. Bien, ¿qué pasa? Lo que pasó es que en una ocasión un maestro alemán del cual yo ya había escuchado, el maestro Friedemann Kessler, que ahora me sorprende ver en Wikipedia que es una leyenda a nivel mundial de la música. Se casó, sí, creo que se casó con la que era la directora en ese tiempo de la escuela de música. Entonces eso lo amarra a quedarse a Guadalajara. Y todo el mundo lo celebramos porque sabíamos que era un músico del más alto nivel. Él se dedicaba a la pedagogía, pero tú sabes que un alemán no se anda con cosas. O sea, un alemán es auténticamente disciplinado. Para un alemán la palabra rigorismo tiene un significado muy profundo y yo con él lo aprendí. Con él lo aprendí. ¿Qué pasa? Que un día, afortunadamente para mí y desafortunadamente para el compañero que iba en séptimo grado de la escuela de música, iban a tocar una sonata para guitarra y violín, no para violín y guitarra, para guitarra y violín, la sonata concertata de Paganini. Difícil la obra. Tenían el examen final y el muchacho, sin decir agua va, agua viene, nomás no se presenta a la clase. Y la clase se llamaba Análisis de las Formas. Yo iba en tercero de la escuela de música, no era un alumno ni siquiera para estar adentro, pero llega de urgencia el maestro Kessler y le dice al maestro, me acuerdo bien su voz con esa afinación: Miguel, buenas tardes. ¿Tendrás un alumno para este momento para tocar una obra de Paganini? Y le dijo a él: sí, Galindo, vete con Friedemann. Y yo volteé y dije: ay, pues para empezar, la típica figura imponente de un alemán, su figura recia, de ninguna sonrisa, su trajecito, su corbatita muy bien arreglada. Todo eso cuando eres joven pues impone. Cuando eres joven impone, o sea, oyes hablar en la escuela, ¿no? Un gran maestro, pedagogo, no sabía ni lo que era pedagogía, pero se ve que era un gran pedagogo. Bien, y voy, y cuando veo la obra que me ponen enfrente me empiezo a poner nervioso. Yo era muy asiduo a la técnica, como yo empecé, me metieron una idea, psicológicamente me hizo daño un tiempo, me dijeron: tú empezaste muy grande, empecé a los 13 años a estudiar. Ahora me doy cuenta que todo el mundo empieza más o menos a esa edad. No estaba tan mal entonces. Empecé a los 13 años a estudiar la guitarra. Y vas a tener que estudiar mucha técnica para poder ser bueno en la guitarra. Y eso se me quedó grabado, pues tú sabes, cuando eres adolescente todo eso afecta mucho. Y ahora no lo veo tan mal. De hecho no lo veo mal porque pues sigo con el vicio de la técnica. Y eso es lo que me ha dejado tener mi sonido. Ahora le llamo yo acervo técnico. Me ha dejado tener ese acervo técnico que no lo considero malo. Pudiera ser mejor, pero no está. No me desagrada lo que hago. Antes no me gustaba lo que hacía. Ahora sí ya me empieza a gustar un poco más lo que toco y cómo toco. Voy con el maestro y me hace leer la obra a primera vista. Afortunadamente consideró mi circunstancia y me hizo trabajar lento. Y de repente voltea y pregunta al maestro, me acuerdo que eran las 10 de la noche, yo nunca salía tan tarde de la escuela de música, y pregunta, ¿quién fue el mejor sonido de toda la clase? Y había pianistas, había un oboísta, qué bonito tocaba ese oboísta. Y había una violinista, la que era mi compañera en esa pieza, qué bonito sonido. Y pregunta que quién había tenido el mejor sonido. El que menos esperaba figurar era yo.
y todos los dedos me señalan a mí. Entonces fue cuando empecé yo a descubrir, dije, entonces, y créeme, Octavio, no creas que en ese momento me sentí, no, pues claro, tenía que ser yo, no había otro. No, nada de eso. Más bien de eso, que cuando te señalan y dicen que tú tienes el mejor en algo, como que te chiveas, te pone la gente la cara roja. Pero ya cuando sales de la clase, dices tú, caray, entonces hay algo. Entonces a mí me falta, no nomás un maestro, me falta otro maestro. Y fue donde me di cuenta que tenía que escoger mínimo las mejores figuras locales para poder tener una formación mínimo decentemente aceptable. Sí, porque esto de las artes, ahora veo cuadros del maestro, veo obras del maestro, y pues para hacer esto hay que traer una trayectoria ya hecha. Y aunque el artista siempre tiene mucho de autodidacta, un buen consejo de alguien muy bueno y mejor que tú, es un tesoro invaluable. Sin duda alguna. Es un tesoro invaluable. Entonces, empecé a participar en algunos festivales de guitarra. Estuve en Monterrey un tiempo también, me ayudó mucho mi estancia en Monterrey. ¿Qué andabas haciendo? Me fui en busca de una beca que era posible que me diera un grupo que había en Monterrey en aquel tiempo, no sé si exista todavía, no hubo la oportunidad, me regresé para acá. De hecho fue casi como vine a trabajar para acá. Sí, las escapadas que me he dado de aquí es siempre en busca de estudiar, pero después, Octavio, descubrí algo que no sé decirte qué hubiera pasado conmigo si el internet hubiera existido en mi época. Te voy a contar una anécdota, es muy curiosa, Venga de ahí. Hay un guitarrista, sobre todo un guitarrista que adquirió muchísima fama por hacer verdaderas hazañas en la guitarra. La guitarra fue no casi olvidada, ni olvidada, eso es un mito, de que Andrés Segovia la rescató. Segovia no rescató nada. Segovia la puso en el nivel donde debió de haber empezado a principios de siglo, porque siempre ha habido buenos guitarristas a lo largo de la historia. Desde que la guitarra apareció, sobre todo en el periodo romántico, ha habido grandes figuras muy relevantes. De hecho, hay unas que se han descubierto hasta hace 15, 20 años, composiciones de autores que las ves, tú ves la partitura y te quedas impresionado. ¿Qué? O sea, ¿cómo puede ser? Yo nomás sabía de Carulli, de Giuliani, de Carcassi, de Merckx, de Sor, y ahora me salen con una pléyade de artistas. Y la musicología, que es un área que estudia desde sus raíces, investiga la historia de la música. Es una rama de la música. Me gustaría estudiar algún día la musicología. Si me ajusta la vida, me gustaría estudiarla, es algo que me ha faltado a mí. Los musicólogos han descubierto muchas cosas. De hecho, ¿sabes una cosa bien curiosa, Octavio? El trabajo de los que somos, intérpretes, es un trabajo tan limitado. Y a veces, pues sí, nos sentimos un poquito del non plus ultra de los músicos. Tenemos el trabajo más limitado de todos. Para mí, como intérprete, por más bien que toque, estoy tocando la obra de un compositor. El mérito principal es del compositor. Quizá yo tenga un mérito como arreglista, quizá yo tenga un mérito que no se demerita, no se demerita tampoco, pero solamente cumplo una función dentro de un gran engrane. Solamente los intérpretes somos un pequeño engranito en el gran engrane que es un pequeño dientecito, en el gran engrane que es la música. Y la música solamente es un engrane de tantos engranes que hay en las artes. Se me viene a la mente, maestro, el hecho de valorar en este momento a todos aquellos que componen música, porque sí, realmente
y le doy toda la razón, ya existe todo lo que conocemos, pero la interpretación, las nuevas creaciones, efectivamente son las limitantes de los artistas, porque el artista hoy busca que le agrade a la gente, sacrificando un poco. Ahorita te hablo de eso, sí. Sacrificando un poco la personalidad del músico, el gusto del músico y los conocimientos, la trayectoria del intérprete, que puede ser muy interesante. Y voy a tocar el punto que te voy a interrumpir, perdón, pero es que no puedo dejar pasar ese punto. Tu preparación puede ser rigurosamente, voy a manejar esa palabra que la aprendí del maestro Kessler, puede ser rigurosamente bien hecha, puede ser la correcta, pero el día de hoy nos enfrentamos a una cultura cuasi universal, del que todo el mundo tiene su opinión. Entonces tú das una opinión y por el solo hecho de que tú tienes tu opinión tiene que ser respetada, cuando puede ser muy sospechosa tu formación como músico. Entonces no por ser una opinión quiere decir que sea la verdad. Entonces ahí sí hay que ser cuidadoso y volcar la mirada y aún así con mucho cuidado a los mejores intérpretes. Ahora, ¿qué es lo mejor? Ese es otro puntito. Hay que analizar la trayectoria del músico, que muchas veces no son los likes que te ponen en Facebook o en las redes sociales, es cuántas horas, como los pilotos aviadores, cuántas horas buenos tienes frente a un excelente maestro, cuántos conciertos has dado, cuántos masterclass has dado. Vamos analizando un video de tus masterclass para ver qué consejos les das a tus alumnos, para ver cómo manejas tu pedagogía personal. Porque una cosa es que lleves una materia llamada pedagogía en la escuela, en la cual no profundiza uno, pero puede ser que te desenvuelvas muy bien frente a los alumnos. Yo conozco maestros, el caso, no lo conozco en persona, el maestro Aaron Shearer, ha sido maestro de toda una escuela en Estados Unidos, casi nadie conoce su figura, y nada más fue el maestro de Manuel Barranco. Y sobre Manuel Barranco se desencadena una serie de discípulos que todos tocan. Entonces cuando tú ves una persona que prácticamente el 100% de sus grupos son ganadores, o son, sí, exitosos, vamos a manejar la palabra exitoso, o que todos sus alumnos tocan, uno más, uno menos, entonces tienes que volcar tu mirada hacia esa persona, al que los forma, porque entonces algo hay en él, algo hay. Como conozco también muchos concertistas muy buenos que como maestros, son un fiasco. Ellos tocando son muy buenos, llevan una vida muy ensimismada, una personalidad muy apartada de la sociedad, no les gusta mucho el contacto con los alumnos, hay de todo, y hay bueno y hay malo. Regresamos a esta parte, ¿sí?, de la formación. Sí. Estás a punto de egresar, pero por ahí hay algún concurso o algo que te marcara antes de terminar tu carrera. Hubo muchas actividades y la primera fue muy difícil para mí porque yo había tocado pequeños recitales. Hace cuenta un recinto literalmente igual de bonito que este donde estamos aquí ahorita. Y las personas de la casa me invitaban, pero no dejabas de sentirte entre amigos. Es como si yo aquí vengo a dar un concierto, no dejo de sentirme entre amigos. De hecho, lo más probable es que llego, me pongo mi guitarra y a lo mejor antes de tocar y cuando estoy afinando, pues estoy saludando a mucha gente porque me los encuentro en el mercado, me los encuentro en el café, en la plaza, en la farmacia, en el supermercado que hay acá, no se van a decir marcas, ¿verdad? Me los encuentro ahí, amigos como tú, como él, como las personas que deambulan afuera. Pero cuando ya te dicen es que eres tú solo, tienes que cubrir una hora, y cuando te marcan la fecha, te ponen un pin en la fecha en el calendario,
es el tanto de agosto el concierto. Y cuando es tu primer concierto sientes un impacto en la garganta y en la boca del estómago. Y esto se trata de mí. Ahora se trata de mí. Y suele suceder que sale por ahí un viejo amigo enemigo de todos los artistas. Es una especie de duendecito. Hace cuenta que somos, como lo cuenta la mitología griega, esa Medusa, que te sale una serpiente con todo el veneno y la hazaña y te dice a la oreja: no más que te equivoques en público y te vas a dar una quemada, que nadie te va a querer ir a ver. ¿Sí? Siempre hay algo. Sí. Está eso, ese gusanito que te taladra como un queso así el cerebro. Pero esa presión es buena. Esa presión es buena porque cuando tú quieres ser bueno en algo, si no tienes presión de algo, nunca vas a llegar a cruzar esa meta. Todas las cosas que valen la pena tienen presión. Y tienes que practicar y estudiar diario. Ahora ya no lo hago tanto como antes, ahora ya estudio menos horas. Antes estudiaba 8, 10, hasta 12. Y ahora reconozco que no fue bueno hacer eso, porque me he perdido en muchas cosas. ¿Cómo qué? Finalmente te das cuenta que estudiar tantas horas te conlleva a incluso lastimar a tus manos, porque el músico ejecutante funciona exactamente igual que un deportista. Tú pones a un maratonista a correr todo el día, pero todo el día, ponlo a correr 6, 8 horas sin parar, pues lo más seguro es que no va a terminar bien de salud. Y es igual, de hecho, pues observen esto que me ha quedado. Fue por tantas horas de estudio. Porque uno cree que acumular muchas horas de estudio es lo mejor que hay, y ahora las pedagogías han avanzado muchísimo. Lo importante de ir con los mejores, ahora sí que del mundo, por algo ellos ocupan ese lugar, porque tienen una categoría en su forma de enseñar y tienen una categoría en los conocimientos adquiridos, que ahí sí, cuando van a disculpar, solamente ellos la tienen. Entonces hay que pegarse a ellos, hay que hacerse los amigos. A veces acá, como dicen en mi pueblo: oye, ¿no te ves como un poco barbero con ellos? Pues sí, pero es que tengo que invitarles un cafecito. Si me los encuentro en un café por allá en Morelia, tengo que invitarles el café para sacarles la plática, para sacarles su correo electrónico, para... ¿Por qué? Porque ellos son los que te pueden enseñar algo. Ahora me encuentro con alumnos que, pues les corrijo mucho: no, pero es que yo bajé de YouTube esto. Yo les digo una cosa: las mejores cosas cuestan dinero. Nadie te va a dar un buen consejo, en persona quizás sí, pero las redes sociales no, tienes que pagar. Por eso hay plataformas que se dedican a eso. Esa es la verdad. Totalmente. ¿Sí? No, es que yo bajé un tutorial de armonía y de jazz y soy jazzista. Me van a disculpar, pero no es cierto. Es que yo toco piano clásico, bajé unos tutoriales. No, señores, no. El día que sean alumnos de Guadalupe Parrondo, de alguien así, mira, a ver, hablemos de otra cosa. Esto lo podemos manejar como una mejora continua. Sí. Estar con los mejores en los momentos idóneos, en la circunstancia perfecta. Sí, en las circunstancias más adecuadas, o a veces hasta pedir prestado para generar la circunstancia. El último en el que estuve fue en el 2013. De hecho, de aquí de la región no nada más yo participó otro exalumno mío, José Mario Rodríguez Carriero, quien fue, de aquí de Zaguayo, quien fue premio estatal de la juventud en aquel tiempo. Ganó varios concursos nacionales de guitarra infantiles y dentro de su categoría. Fuimos con el maestro Adriano del Sal, fue el último que participé en 2013. Entonces ya de ahí decidí yo no participar. Como era un seminario lo que se dio, el maestro Adriano entraba a las 9 de la mañana, salía a las 2 de la tarde
Entraba a las 4 y salía a las 9 de la noche. Entonces lo que hice yo ahí, me quedé, no pagué como ejecutante. Empecé a ver que a veces aprende uno más cuando estás de oyente, porque tienes derecho a hacer preguntas. No es un consejo esto, o sea, es nada más una parte de lo que uno hace. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas en un masterclass o en un seminario como ejecutante, estás tan concentrado en tocar bien porque tienes la presión de que no eres el único. Fuiste seleccionado, que mira Octavio, se vuelve aquí como un concurso de guitarra. Y me ha pasado el último que estuve fue con el maestro Eduardo Fernández, un paraguayo, excelente, un alumno de Abel Carlevar. Pregúntame qué consejos me dio, no me acuerdo. No me acuerdo porque era tanta la presión que yo tenía por tocar bien, como este señor es un monstruo tocando la guitarra. Lo primero que me impresionó, cuando algo te impresiona, yo creo que te ha ocurrido, yo creo que les ha ocurrido. Cuando algo les impresiona, y creo que a todos nos ha pasado, nos deja como parados en seco. Perplejos. Sí, te deja así, híjoles, yo creí que era bueno, pero acabo de ver un tipo que me dejó, o sea, ¿cómo le hago? Y lo primero que hizo el maestro Fernández, pero pues hasta ahora me doy cuenta, traía una guitarra Daniel Friedrich, que tienen un sonido impresionante, y yo llegué con mi guitarra de media calidad, y el maestro empieza a tocar la obra con una lectura perfectísima a primera vista. O sea que la empezó a tocar mejor que yo, que la había estudiado por 3 meses. Entonces a mí me dejó parado y empecé a preguntarle, pero me sentí un poco sonrojado porque me sentía avergonzado por él, porque pues tú tratas de dar tu mejor esfuerzo, son experiencias que pasan. Y ahí entendí, después reflexioné y dije, a ver, ¿quién hizo más preguntas? ¿Yo que pagué por estar arriba? Los de abajo no pararon de preguntar y después dije, ¿cómo no? Ellos no tenían la presión de estar tocando para él, de estar tocando para un monstruo. Pero ahora valoro mucho lo que me pasó ahí, porque me tuve que sacudir todas las serpientes de la medusa que me estaban revoloteando en ese momento. Y me dijo el maestro, pues no vais a bajarte hasta que la toquéis bien. Hablaba una especie de español argentino con español de España y con Uruguay, sí. Dice, hasta que la toques bien. Y me quedé, híjoles, pues no me queda de otra. Y volteé y dijo, te queda media hora. Bueno, empecé y me dijo, mira, fíjate bien en esto. Observa el otro detalle. Y me tronaba el dedo así, hey, estás aquí. Observa este detalle. Y me empezó como a dar una especie de terapia musical, no psicológica, musical. Déjate llevar por la música. Me acuerdo de unas palabras que dijo, aquí está pasando algo importante y no lo has observado. Y eso se me quedó mucho en mi forma de dar clases. Algunas palabras, tú sabes que vamos siendo un cúmulo de cosas que vamos aprendiendo. Y después, en Morelia, asistí como oyente, ya tuve la precaución de no asistir como ejecutante, sino como oyente, y me llevé mis preguntas anotadas. Y ahí fue cuando el maestro de Eddie Rosen, otro, pues él no es un monstruo, él es un duende de la guitarra. A veces los artistas decimos, yo no tengo ningún ídolo, yo creo que eso es una gran mentira. Todos siempre tenemos a alguien a quien admiramos. Al maestro Galindo, ¿a quién admira? Al maestro de Eddie Rosen, hay un joven, mucho más joven que yo, Otto Tolonen. Él es noruego, creo, algo así. No lo conozco en persona, pero lo veo tocar en internet y wow, qué manera tan brillante. Al maestro español Ricardo Gallén, me fascina cómo toca el maestro Manuel Barrueco, Pavel Steidl, Vladimir Gorbach de Rusia, es un joven ruso de unos 40 años a lo mucho, toca
magistralmente bien. Hay mucha gente a la cual admiro, ¿eh? En el piano admiro, pues desde joven, a la maestra Marta Argerich, una pianista argentina, a Ivo Pogorelич, un pianista ruso. Me fascina mucho la escuela rusa de piano. Me gusta mucho la escuela de alientos francesa. Me fascina mucho el violín. Curiosamente, si tú checas mi iPod, yo creo que tengo más discos, he comprado más discos de violín que un violinista. No sé, a lo mejor me equivoco, pero me gusta mucho el violín. Y curioso, el instrumento que más me fascina, el oboe. Y es uno de los únicos dos instrumentos que me ha tocado el oboe y el fagot, que son hermanos por el tipo de embocadura. Pero el oboe es un instrumento que me fascina. ¿Cuántos instrumentos manejas, maestro? Bien, realmente, pues quizá la guitarra. Y como todos los músicos, que también lo digo, no es una hazaña, ¿eh? Todos los músicos tocamos muchos instrumentos. ¿Por qué? Porque la escala musical es la misma. Pregunto esto porque el maestro Galindo va a ser la segunda parte de esta entrevista, donde vamos a hablar, ya no vamos a hablar del alumno, del estudiante, del egresado, sino ahora nos vamos a pasar del otro lado, del maestro formador de muchas generaciones de alumnos que han hecho historia en nuestro pueblo, sí. Rondalla, que has pasado de muchos géneros, de lo romántico. Lo he tenido que hacer y lo he hecho con gusto, y muchos de esos géneros, te voy a decir una cosa, me han sorprendido, porque he tenido que resolver cosas así de facto en este momento. Sí. Yo era muy niño cuando estaba de moda que la rondalla del tecnológico le llevaba serenatas a la... Eras casi un recién nacido. Fui tu hermano, me acuerdo muy bien de ustedes, sí. Entonces los veíamos y nacimos y crecimos con esa música. Anduvieron en las callejoneadas, tus papás. Sí. Yo lo recuerdo y son recuerdos muy gratos, y los que nos están viendo lo van a recordar, lo van a traer a sus mentes, porque era otro Jiquilpan. Así es, era otro Jiquilpan. Era otro Jiquilpan donde no sé si era demasiado romántico, pero eran otras circunstancias, otros momentos que yo los anhelo todavía. Okay. Como quisiera que regresaran, porque vamos, lo has mencionado, maestro, que la música ha cambiado. La música antes tenía un fondo, un sentimiento, una razón, que la escuchabas y te enamorabas y la cantabas y bueno, ahora los chavos lo hacen a la música de hoy, que ciertamente es muy respetable, pero no se compara con la música romántica, la música tradicional, que hemos dejado un poco, tal vez no sé si en el closet, en nuestras gavetas de los CDs, cassettes o VHS. Es un tema, no es complicado hablar de ese tema. Era un Jiquilpan distinto, te voy a platicar un poquito de eso. Yo ya conocí a Jiquilpan. Mi papá nos traía a comer un taco, un sándwich al bosque. Okay. En promedio una vez al mes. Los famosos días de campo, ajá, que fueron sí, instaurados desde antaño, sí, irse al cerro, hacer una merienda o hacer una comida. El bosque para nada estaba como ahora está. Sí estaban las mismas bancas, te hablo de hace como 40 años, ya estaban las mismas bancas que están ahora, esas que tienen como un azulejito y un filetito, algunas ya las quebraron muy lastimosamente. Eran otros ambientes los del bosque. Entonces llegábamos ahí, jugábamos fútbol con gente de aquí, la típica cascarita que siempre se da en este país y es tan cómodo cuando vas a un lugar y conoces amiguitos ahí en ese momento por una pelotita ponchada que te hace feliz en ese momento. Bien, y yo ahí conocí de vista algunos de los que fueron mis primeros alumnos.
Posteriormente se da la oportunidad de venirme a trabajar a Jiquilpan. ¿Quién iba a pensarlo? Mi papá siempre quiso vivir aquí. ¿Y quién iba a pensar que, cómo vuelvo a mi papá mucho, verdad? Pero es que ahí está mucho Es la clave. de mis orígenes, sí, de mis papás. ¿Quién iba a pensar que un hijo de él iba a vivir aquí y muy felizmente y que iba a tener hijos aquí, aparte? Bien, cuando yo llego, lo primero que me gustó es que no había movimiento. Hubo un periodo en el que hubo ya hace mucho tiempo, yo creo que yo ni siquiera nacía cuando hubo algo así, no conozco bien la historia, pero como la orquesta de los Gálvez, algo así, he escuchado hablar. Entonces de ese periodo a cuando yo llegué, hubo una laguna de tiempo en la cual había muy buenos aficionados, pero no había ese trabajo de atril, como le llamamos en el conservatorio, no había trabajo de atril, de pizarrón, de academia. Y fue cuando empecé yo con los grupos. Lo primero que me pidieron en el TEC fue formar una rondalla, porque todos los tecnológicos tenían rondallas, era lo más normal y natural. ¿Qué fue lo que sucedió? Que había un Festival Nacional de Arte y Cultura, me tocó, voy a hablar un poquito ahí, sí, pues quedé inscrito en la historia de aquí, casualmente. Fui la primera persona, junto con la rondalla que hubo en ese tiempo, que participamos en el primer Festival Nacional de Arte y Cultura de los Tecnológicos. Fue en Pachuca, me acuerdo, en el 91. Sí, después ya participaron más grupos de la escuela, pero a mí me tocó ir la primera vez, íbamos novatos, íbamos más chicos que tú todos. De hecho, yo tenía el 30% de mis alumnos eran mayores que yo. Entonces, se hace un concurso aquí local que generó mucha polémica en su momento porque pues ganamos el primer lugar y había jurado que organizaba el TEC y había jurado calificador del TEC, pero para que no quedara duda, con las mismas rondallas que concursamos, nos vamos a topar al concurso estatal en Zamora, que no organizaba el TEC, no mandaba jurado calificador del TEC, nos topamos con las mismas rondallas que participamos aquí. Y tuvimos todavía una agravante más, nos tocó darnos de topes contra la famosísima rondalla de Uruapan y que ganamos el primer lugar. Entonces ahí se despejaron todas las dudas. Pero siempre tuve yo, al principio me dio un poco de problemas con mis alumnos, que ahora son muy buenos amigos. Pues les gritaba yo muy fuerte, no toleraba segundos lugares, tenía que ser primeros lugares, pero trabajaba con las bases suficientes para poder ser los ganadores. O sea, tenía la fórmula yo, la vocalización, la armonía en las guitarras, el trabajo en equipo, la solidaridad, tenía todo. Fue cuando empecé a aprender que acumular tantas horas de estudio no eran buenas, más bien la calidad de la manera en que estudias. Quizá no 8 horas, pero sí 4. También menos de 4 no es muy prudente, hay que tener varios contactos con el instrumento diario. Eso lo aprendí en los cursos, con los maestros. Sí. Entonces, la rondalla entra a otro concurso y lo vuelve a ganar. Y ganar varios concursos al hilo cansa. Los grupos se te empiezan a cansar. Es necesario, y yo creo que ellos también lo entienden así. Esto no lo hubieran podido decir en ese tiempo, porque hubieran dicho, vas a querer desbaratar el grupo, pero cansa mucho la exigencia, cansa mucho el que una institución tan sólida como el tecnológico tenga un grupo, voy a hablar por ejemplo, un equipo deportivo, que siempre esté ganando, son buenos, pero el muchacho también requiere del descanso porque tiene matemáticas, física, química, administración, tiene varias cosas a las cuales se debe de dedicar. Y siempre las actividades que llamamos ahí extraescolares son mucha presión.
son mucha presión porque cuando tú entras a un concurso, ¿a qué entras, Octavio? A ganar. Como yo les he dicho a mis alumnos, nos pueden ganar y vamos a ser los primeros en ir a felicitar al primer lugar, aunque nos lo hayan robado. Pero vamos a ir. ¿Por qué? Porque somos el tecnológico. Solamente por eso. Y tiene que haber gente educada ahí. Pero eso sí, la escuela pisa podio. Yo siempre les he metido eso en la cabeza. Y para pisar podio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tirarle al primer lugar. No es otra la fórmula. Sí. Tirándole al primer lugar, si no lo tienes, ya tienes el segundo, pero es podio. Bien. ¿Cómo llegas al tecnológico, maestro? Ok, llego... Antes de eso, quiero manifestarlo. El maestro Galindo es un referente. Si se habla del tecnológico, se tiene que hablar de diversos maestros que han sido formadores de muchas generaciones, pero sin duda alguno cabe destacar los formadores en la parte cultural. Y no podemos hablar o pensar, los que nos hemos formado en el tecnológico, que vivimos aquí en Jiquilpan, que sin el maestro Galindo y sin la maestra Liz, que en su momento hacían la mancuerna en las diferentes ramas del arte, son los precedentes y formadores de muchas generaciones de alumnos de danza y de música. Y a esta parte, Maestro Hostos. el maestro Tuvo Hostos también. grandes grupos el maestro Hostos también, junto con la maestra Liz. Sí. Sí, hemos sido varios ahí. Y antes de mí hubo otro maestro también, ¿eh? No puedo dejar de mencionarlo. Hasta donde yo conozco por las revistas, tengo desde la primera revista del TEC. Me la regaló el licenciado Elías, por cierto. Sí, me dijo, toma, te tengo este regalo. Y ahí está el maestro Jorge del Toro Chía. Nomás creo que él tenía un grupo de música norteña. Okay. Era su especialidad. De hecho, yo llegué supliéndolo a él. Sí. Ahora sí, ¿cómo llegas al tecnológico? Ok. Llego típico. Tiene que haber alguien que te echa la mano. Que te pone el dedo y dice, mira, aquí hay un candidato. Alguien que me recomendó. Es un gran amigo ahora y una persona a la cual le tengo mucho respeto. También es maestro de la escuela, del tecnológico. Pero también junto con eso, aunado, en ese tiempo fue de las primeras semanas culturales que había y les falló un concertista que venía de Morelia. Y yo andaba buscando dónde tocar mi concierto para el concierto de graduación. Cuando sales de los conservatorios, tienes que presentar un trabajo por escrito y dar un concierto en público en el auditorio del conservatorio, con sinodales y con público. Entonces yo andaba buscando dónde practicar un escenario, dónde practicar, dónde hacer tablas, pues, como decimos. Y fue aquí, me dijo mi hermana, ella estudiaba en ese tiempo aquí, me dijo, oye Francisco, fíjate que falló un violinista que venía de Morelia, así, y pues no hay nadie que toque y es mañana el concierto. Pues yo voy, ni tarde ni perezoso. Vine, fue a la Casa de la Cultura, ahí toqué el concierto, para mi sorpresa estaba lleno, no existía la parte de arriba todavía, eso tú sabes que es nuevo, existía la parte de abajo, había personas paradas y otros sentados. Estaba lloviendo afuera, un calor, una humedad adentro. Me acuerdo que yo parecía horno de microondas, estaba por dentro empapado en sudor por todo el calor que se generó ahí, el calor humano ahora sí. Y me fue bien, entonces ahí me di a conocer. Y después, gracias a ese amigo, pues que sí, literalmente metió las manos por mí, me recomendó. Y pues no le he quedado mal, y al tecnológico tampoco. Te voy a contar otra pequeña historia. ¿Cómo ha sido lo de los grupos del TEC? Fíjate, Octavio, que ha sido muy circunstancial. Por ejemplo, yo tuve un trío romántico, te tocó escucharlo a ti. ¿Sí sabías que con ese trío también ganamos un primer lugar nacional? ¿Cómo crees que se formó ese trío? Igualito que la rondalla, cuestiones circunstanciales. ¿No te parece sospechoso, por ejemplo, por qué no he vuelto a formar tríos?
Es una pregunta que hay que hacerse. Muy buena. Bueno, para que tú puedas formar un cuarteto de cuerdas, para que tú puedas formar un trío romántico, para que tú puedas formar una orquesta sinfónica, la gente debe de llegar tocando y diario. Si no, queda el proyecto inacabado. ¿Por qué? Porque las universidades se trabajan, el tecnológico es una universidad, se trabaja por un periodo máximo de 5 años. Entonces, si tú te vas a poner a enseñar gente desde cero, no te van a ajustar los 5 años ni siquiera para medio formarlos. Entonces, ¿qué hice yo? Ahora sí que no puedo ser jactancioso, fueron circunstanciales las cosas. ¿Por qué el 100% de los concursos en el área de música que hemos entrado se ha ganado el primer lugar nacional? Porque me aproveché siempre los mejores grupos que tuve, con los que yo decía, con estos puedo ganar. Tuve 3 tríos y yo siento mucho respeto por los otros 2 tríos que hubo, pero fueron consecuencia del primero, pero ninguno como el primero. Ahí llegó un muchacho, ahora es ingeniero en sistemas computacionales, egresado aquí con nosotros, un gran ingeniero en sistemas, y si por algo ve esto le mando saludos, Julio Alejandro Zavala Aguilar. Era sorprendente y no tengo ningún temor a decirlo. Quien recuerde ese trío se van a acordar que éramos 2 requintos, pues nomás para que se formen una idea, yo era el segundo requinto, él era el primer requinto. Esa es la verdad. O sea que he aprovechado yo las circunstancias y decir, a ver, aquí llegó Octavio que toca muy bien esto y el otro, y sí, algo tengo de, por decirlo así, de ojo de lince, que digo, con él puedo hacer esto. Con él puedo hacer esto, y a él no lo puedo insertar en un grupo acá, porque él es organista. Con él voy a hacer un grupo de jazz. Me llevo la guitarra eléctrica y hacemos algo con él. A él no lo puedo poner acá. Entonces he tenido eso de no desaprovechar alumnos que llegan con cualidades. ¿Tú crees que en un tecnológico de más de 2,000 alumnos no tengamos gente talentosa? Por favor. Por favor, yo cuando oigo colegas míos que veo que dan clases en preparatorias, secundarias, primarias, en ciudades grandes, les digo yo, oye, ¿qué grupos tienes aquí? ¿O qué? No, pues nomás llevo 2 clases. Digo, oye, no puede ser. Son 3,000 alumnos mañana y tarde. ¿Cómo que no? Se me hace que alguien no está trabajando aquí. Es lo primero que me pasa a la mente. Se me hace que alguien no está haciendo la tarea aquí. Sí. Eso es la pasión por el trabajo, Octavio. Como te digo, formé de manera circunstancial el trío. Estábamos cantando a dueto y, oye, Julio, qué bonito cómo has mejorado. Fue mi alumno de guitarra clásica cuando él estaba en la secundaria. No es de aquí, es de Zamora, venía a clases de allá. Después entró al TEC y me dijo, no, mi hermano y yo hicimos un dueto y me sé todos los requintos del mundo. Y yo, a ver, toca uno. Y curiosamente empezó con un requinto de aquel trío que nos gusta mucho a todos los músicos, los 3 haces. Y cuando empecé a ver dije, caray, ¿de dónde sacó esos acordes este muchacho? La velocidad, el manejo de la púa. Dije, espérame, esto no es cualquier muchacho. A ver, Julio, ¿puedes cantar la primera voz? No, maestro, está muy aguda. Dije, ok. La segunda, sí. La tercera, más o menos. Segunda voz y yo soy tercera, yo soy guay. Me falta una primera. Y llegó una primera voz inolvidable. Un muchacho que cantaba de los Reyes, muy ladinito. Y se empezó a hacer, y ahorita te explico las circunstancias muy parecidas a las del grupo de música folclórica. Les dije, a ver, vamos a sacar un trocito. Sin ti no podré vivir jamás. Un trocito, nada más. Y típico de los músicos, sacas un trocito igualito, sacas un cover, pero igual que los mejores, y otra vez, y la repites 20 veces y te parece que estás viviendo en un paraíso del cual no quieres salir. Vamos a sacarla toda. La sacamos toda, iba pasando el director en turno, que era el ingeniero Arnoldo Solisco Barones. Escuchó aquello, y lo escuchó de calidad, y yo lo vi, se me enchinó la piel y dijo, ah, caray. No me preguntó que cuándo estaba listo el trío, me preguntó a qué horas está listo el trío.
así como diciendo hoy lo quiero. Y el Señor era muy exigente, pero era también muy bueno para dar. Así como exigía de duro, era muy suelto para dar donde había trabajo. Y me dijo, lo que quiera, maestro. Dices más, para amarrar las circunstancias, así me dijo. Mañana se va al DF y en esta fábrica de trajes me les va a comprar trajes a todos los muchachos. Me les compra 2 de una vez. Me les compra corbatas y camisas. O sea, eso es como diciendo, hay trío y ni me digas que no. Y ya me quedé yo con los muchachos, oiga, ¿cómo le vamos a hacer? Para 1 hora son mínimo 15 canciones, maestro, pues ensayar. ¿A qué horas puedes tú? O sea, fue circunstancial. Y lo mismo pasó con el grupo folclórico. Yo empecé a observar que las rondallas decayeron un poco, pero yo ya sabía la razón. Es por toda esa música que se empezó a oír. Chécate tú. Empieza a desaparecer José José. Si tú a mí me preguntas, siendo concertista, siendo músico clásico, me preguntas por mi época de secundaria, te voy a decir José José. No me gustaba mucho Manuel, pero sí oía eso. Rafael de España, Rocío Dúrcal, música que no me gustaba, me quedo con José José. Siempre me gustó mucho. Y chécate que de unos 20 años para acá empezó a desaparecer eso. Todas las personas que, si tú escuchas una persona que escucha esa música, va a ser personas como yo, todos llenos de canas ya. O sea, es gente de época, de esa época. Lo de ahorita es otra cosa. Entonces, ¿cómo no va a empezar a tomar un declive todo lo otro? Si lo atacaron de lleno. Me hizo recordar hace 2 festivales pasados de Día de Muertos. Sí. Montamos aquí uno de la familia Abeja Regresa. Sí. Sí, recuerdo. Y mientras realizamos los montajes, cerramos puertas, ponemos música y les pongo a Agustín Lara a los muchachos. Se me quedaron viendo así de, ¿qué rollo? ¿Qué te pasa? Le digo, no, es que necesitamos vivir el tiempo que vivieron ellos para poder nosotros dar nuestros aportes de lo que conocemos y recrear el ambiente, porque si no lo entiendes, no lo puedes crear. Entonces, ahorita que nos dio este claro ejemplo de la música, recordé aquí con mis muchachos esa parte donde se me quedaron viendo con cara de what. Y digo, no, es que tenemos que sentirla para poder crear el espacio, el entorno y la armonía. Chécate un detalle. Es muy curioso, hay una especie de fenómeno de resistencia al olvido. Qué bueno. Métete en YouTube y pídele cualquier canción de los Tres Caballeros, de Agustín Lara, de Álvaro Carrillo, de Mario Ruiz Armengol, de toda esa pléyade de aquella época de oro de la XCW. Y checa el montón de personas que dicen ahí, ve tú a saber si es cierto, pero vamos a creerles, que dice, tengo 19 años, tengo 16 años y esta música me enchina la piel. Y está un montón de comentarios ahí, parece una cascada, cae uno sobre otro en el comentario, y te pones a ver los likes, y te pones a ver los dislikes, les dicen, ¿verdad? Está mal dicho, pero bueno, así dicen. Te pones a ver 20 y tantos mil, 60,000 y 70 pulgares para abajo. Entonces hay ciertamente una especie de resistencia, nomás hay que, eso me da mucho ánimo a mí, porque nada más hay que ofrecérselo. Por cierto, les recomiendo, a ver ya que estamos aquí, les recomiendo un programa que es los sábados a las 7 de la noche por Canal 11 del Politécnico. Así es. Se apellida Cadena el muchacho, es un muchacho joven, un excelente pianista. El nombre del programa no me acuerdo, pero más de alguno de ustedes ya se está acordando ahorita. Invita a artistas de época, compositores, y recrea mucho toda aquella música, la música de antaño. Le mete un saborcito a jazz, ahí, un saborcito afrocubano, algo, pero es muy interesante. Se apellida Cadena. Ahorita tal vez les diga, me meto a mi celular y ahí les digo. Y mientras pasaba todo esto,
yo seguí estudiando guitarra clásica. O sea, nunca perdí la esperanza, nunca colgué la guitarra, nunca me dediqué a ser un aficionado de la guitarra. O sea, yo venía de la rondalla, de ensayar, yo decía, esto es mi trabajo. Pero mi oficio verdadero, mi raíz está acá. Y el día que yo me olvide de esto, voy a perder, sí tengo que manejar la palabra categoría. Entonces todo lo que he pagado de cursos, los consejos de mis maestros, todo pues es lo mismo que si no los hubiera adquirido. Entonces yo siempre seguí con la esperanza, la esperanza, la esperanza. Y fíjate que no hice mal. No hice mal porque estoy ya cerca del tiempo de jubilación. Estoy muy agradecido con el trabajo del TEC, pero creo que sí me falta cerrar mi vida con esa otra etapa que quedó no suspendida, no quedó varada, pero me falta cerrar con todo la época de concertista, la etapa de concertista. Y como no dejé de estudiar y como seguí manteniendo las amistades, como seguí perteneciendo al ágora de ese grupo a nivel mundial, ahora tú sabes, con las redes sociales es muy fácil meterse con esa gente, como me conocen en ese medio también, entonces pues pienso dar mi salidita definitiva, ya asomar la cabeza, ya no en busca de fama, no me interesa, pero sí entiendo que cuando aprendes muchas cosas en tu vida, no soy un hombre viejo, pero no tengo 15 años tampoco, cuando aprendes muchas cosas en tu vida, te vas haciendo como una especie de librero, vas acumulando libros, y si esos libros no los leyó otra gente, si no diste lo que tenías, pues es como haberlos sepultado, quemado. Entonces, pues es una vida que no valió la pena vivirla. Entonces me falta salir a mí para enseñar las cosas que yo he aprendido y que sigo estudiando. Me falta a mí salir a eso. Quedó un paréntesis por ahí que me da mucha risa, porque también, fíjate cómo es la vida, cómo es la vida. Llegó un director, tú lo conociste, muy famoso aquí, el ingeniero J. Jesús Salapa. Bueno, de Paracho, trae su cultura parachense muy arraigada, es muy obstinado, como son todos mis amigos de Paracho, así es y punto. Y la música de Paracho y la purépecha es la mejor del mundo y punto. Y yo les respeto mucho esa parte porque eso les ha hecho salvar muchísimo su patrimonio cultural, musical y culinario de todos. Y yo tenía dos hermanos como alumnos en la rondalla, los hermanos Peña, famosos aquí por ser buenos estudiantes y buenos músicos. Y uno de ellos empieza, mire, profe, pero para eso cuando iba a Paracho yo escuchaba que los hermanos eran y ahora son mis amigos. Y yo los oía con esa música y decía, qué padre, es que es como una orquesta pero con música, yo así decía en ese tiempo, con música como ranchera pero de Michoacán, o si era mi cultura de Jalisco, la música ranchera, yo le decía música ranchera de Michoacán. Después me enteré que era purépecha hasta que vine aquí. Y empieza a tocar uno de ellos el violín. Miren, estoy aprendiendo el violín. ¡Ah, qué padre, qué bonito!, ¿no? Pero ahí quedó. Pero me acordé de lo que pasó con Julio Alejandro Zavala Aguilar en el trío, que dije, a ver, de una manera circunstancial yo formé el trío y cuántos laureles me dio el trío a mí a la escuela, a ellos mismos, a los muchachos. Y dije, a ver, tocando de lo de tu tierra. Y él era, aunque no era de origen purépecha, él sentía mucho el arraigo porque es de Zacapú. Y que empieza a tocar, una de las capitales purépechas, que empieza a tocar. Y dije, caray. Y dije, a ver, espérate, Peña.
Y el macho es que no lo he terminado y yo tengo algo que me quedo así como pensando en algo y todo el mundo se tiene que callar en lo que yo acá, espérame. Ah, ya sé, oye, ¿por qué no hacemos un grupo de música y voltea él? ¿Y por qué no, maestro? Y me acordé del trío y dije, no más falta que el ingeniero Zarapa vaya pasando por aquí y que se oye su típica voz ladina. ¿Quién está tocando eso? No, pues nosotros. Quiero el grupo, ¿cuándo está? Hijo de la fregada, el trío más o menos le hallaba, pero esto necesito yo de entenderlo. Y me acordé de un amigo que tengo que formó un grupo que se llama Pindecocha. Aquí han venido a tocar. Juan. Él fue por TV Azteca galardonado con un premio nacional de la juventud por la preservación de raíces culturales, algo así. Y en un concierto que yo di en Morelia, lo conocí, él estaba de público, se arrimó y un tipo muy agradable, un poquito más grande que tú tal vez. Y ya me dijo quién era, me dio algo de su currículum, le dije, contigo voy a aprender mucho, y cómo puedo tocar la música purépecha, ya me dio una clase ahí, se portó muy gentil. Y eso lo aproveché en ese momento y yo traía su número de celular y, oye Juan, estás ocupado, fíjate que me acaba de pasar estas informes, maestro, mire. Me animó y dije, no, pues es que ya pasó el director y él es de Paracho y me dijo que lo hiciera. Se hizo el grupo y como a los 6 meses llega el alumno de violín y no lo culpo, llegó con una cara pues de pocos amigos y me dijo, maestro, pues lo voy a tener que dejar. Pero yo me quedé así entre, dije, híjoles, apenas estaba esto pegando. Oye, pero ¿qué pasó, Miguel Ángel? No, pues es que me tengo que ir a estudiar a otro hotel, donde está la especialidad que a mí me gusta. Dije, no, o sea, cuando las cosas son así, yo no puedo retenerte por eso. Que como maestro debe ser algo complicado, lo tocaste momentos atrás, para lograr la calidad que tú requieres para lograr esos laureles que has obtenido. Definitivamente la carrera no ajusta. No. Y es un ir y venir de alumnos. Se te van los alumnos. Me ha pasado cuando quise formar el cuarto trío, ahí se terminó la tradición. El muchacho canta precioso, es de aquí de San Pedro, pero reprobó 2 materias. Entonces de la noche a la mañana él tuvo exámenes especiales, tú sabes lo que es eso, se desbarató y nunca he podido tener otro trío. No digamos de mediana calidad. Ya ni siquiera lo pido de mediana calidad, otro. No se ha podido hacer, ¿por qué? Porque desapareció la tradición. Es algo que quedó como un vestigio para el recuerdo en el canal de YouTube. Búscate en cualquier pueblo un trío. Perdón, difícilmente en la ciudad grande los vas a encontrar. En Zaguayo tal vez nunca. Y posiblemente ya no. Y posiblemente ya no estoy enterado. Sí. Entonces hay cosas que uno empieza a calcular, al principio preocupan mucho, porque estás joven, estás acostumbrado a los éxitos que tienes, te desaparece el grupo, de repente te sientes desangelado porque dices tú, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a aparecer? Se me fue este grupo y mi director, como está acostumbrado a que le entrego buenos frutos, me va a decir, oye, ¿y ahora qué te dedicas? Existe esa presión, pero conforme pasa el tiempo dices tú, a ver, ya sé qué voy a hacer ahora. Por ejemplo, ahorita, lo voy a anunciar, lo voy a decir abiertamente en el TEC, hablando del TEC, me llega uno de mis mejores frutos en guitarra clásica, lo tuve desde los 7 años, fue mi alumno de Zaguayo y se metió a bioquímica. Y digo, ya sé qué voy a hacer, un dueto de guitarra clásica, siempre lo quise hacer y nunca pude, porque ocupaba, tú eres egresado de ahí, sabes que hay que hacer alumnos estrictamente de ahí. Y dije, bueno, no es un grupo numeroso, puedo trabajar con algunos recursos, no los voy a decir al aire ahorita, ya van a ver los videos, ahora sí ya voy a sacar videos. Y tengo otro alumno que toca el bajo muy bien, el bajo eléctrico, y digo, bueno, ahora me limito en este periodo de pandemia a trabajar
con grupos reducidos para evitar contagios. Me ajusto a las necesidades y hago aquello que no había podido hacer antes, formar grupos reducidos. La evidencia, videos como este que están viendo ahorita, así. ¿Cómo hace un profesional para seguir pisando en la tierra? Porque el ego es tentador, es seductor. Es un fruto prohibido de los artistas y será mucho. De hecho, hay muchos de ellos con mucho talento que pierden piso. Pierden piso y eso les hace mucho daño porque no son lo que ellos creen ser y eso no les permite avanzar. Yo creo que todos tenemos alguna época, sobre todo en la juventud primaria, donde se puede dar mucho eso porque uno es más susceptible a ser tentado por muchas cosas, comentarios, etc. Pero creo que es bueno darse cuenta que no somos los únicos en este mundo. Métanse a Vimeo, a YouTube, a otras plataformas de video y van a ver un montón de gente buenísima que hay y que no suben muchos videos, por cierto, porque no tienen la necesidad de infestar de videos ahí y pongan, por ejemplo, de Otto Tolman, que ya te lo mencioné hace rato, tendrá, no creo que tenga más de 30 videos, pero con 3 videos de él que veas, te das cuenta la calidad. Y así, a reserva que ya sean muy famosos, que sean, como decimos acá, superstar de la música, como Barrueco, como David Russell, pues sí, ellos son muy buenos y aparte tienen toda una plataforma de publicidad atrás de ellos, que bien merecida se la tienen, bien merecida la tienen, son muy buenos, hay mucho que aprender de ellos. ¿Cómo hacerle para poner los pies en la tierra? En los músicos, sencillito, pongan su metrónomo, anoten a qué velocidades llegan, sencillito, pongan unos buenos micrófonos, chequen a qué decibeles llegan sus sonidos medios, bajos y altos, y sencillito revisen su repertorio, y eso es lo que son, y nada más. Así de facilito. Chequen cuántos concursos han ganado. No es un requisito esencial concursar, no. Hay grandes músicos que han seguido la vía del calvario de no concursar y llegan a ser grandísimos. No me viene a la memoria del todo, hay un pianista ruso, pero claro, él es un talento aparte. Eugene, no recuerdo exactamente el nombre, él no ha entrado a ni un solo concurso, pero parece que vive en otro planeta, en otra dimensión cuando toca el piano. Es una persona normal aquí con los pies en la tierra, pero cuando se pone frente al piano es otro, se transforma. Y sí se nota, sí se nota. Los concursos, volviendo a eso, es uno de los caminos, pero desafortunadamente se ha vuelto, como hay mucha competencia y buena, y sobre todo en México, en México, y no son palabras mías, palabras de los mejores guitarristas del mundo. Mismo Barrueco dijo, México es sorprendente. Dice, México explotó en su categoría como guitarristas. Dice, hay decenas de guitarristas buenos ahí. Y sí es cierto, hay mucha gente muy buena en México. Y los que faltan por venir. Hemos hablado de la vida de estudiante, el origen del músico que eres, pero ¿qué te ha dejado el hecho de pasar de ser el alumno a ahora maestro? ¿Qué te ha enseñado? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? Mira, tal vez nunca he dejado tal vez de ser alumno, no me considero producto acabado. He sido maestro por circunstancias de la vida porque pues tengo que vivir de algo y trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero soy más alumno que maestro. De hecho me ha tocado ocasiones, Octavio, en que estoy con alumnos que solamente son aficionados y de repente le digo, espera, ¿qué hiciste ahí? ¿Cómo le hiciste para ese sonido?
y me tengo que agachar así, me falta nomás tener como una especie de microscopio para ver cuánta cantidad de uña y de yema le pegó, y me levanto nomás y digo, ah, caray, qué bonito se dio yo. Y ya nomás veo los recursos físicos, a ver qué guitarra trae, de qué madera son, las cuerdas son nylon o son carbón. Trae las mismas cuerdas que yo, a ver, le pegó así, pum, ya estoy buscando. Ah, gracias, aprendí de ti. Quizá le salió de chiripa, pero aprendí de él. Es enseñanza eso, Sí, sí. Bien, nunca he dejado de ser alumno. Eso lo tengo muy claro. Nunca voy a dejar de ser alumno. Siempre he tenido maestro, tengo mi maestro ahorita, ¿sabías tú eso? Tengo mi maestro ya, no voy con él ya a clases fijas cada semana como todavía lo hacía hace 10 años, pero cuando tengo una duda o busco un consejo, sobre todo un consejo, porque también sí es cierto, valorando bien, sopesando bien lo que he aprendido, hay dudas, pero ya son menos las dudas que el acervo que has acumulado. Otra cosa también para poner, hace rato en tu pregunta de poner los pies en la tierra, hay que ver qué acervo cultural tiene uno, si no nomás es tocar la guitarra. Hay muchas cosas que conforman al guitarrista, y una de ellas muy importante, el nivel de conocimientos teóricos y de historia que hayas adquirido. De nada vale tener muy buenos dedos si no conoces historia de la música, si no sabes cómo se toca esa música de época, le llamamos. Bien, vuelvo a la plática que teníamos. Soy más alumno que maestro, pero enseño reitero lo que he aprendido y trato de hacerlo lo mejor posible. Y del maestro Friedemann Kessler, del maestro Wilfrido Íñiguez, aprendí a ser duro para empezar conmigo mismo. Aprendí a tener paciencia, pero no mucha, porque disponemos de una edad media, pero no de 1000 años de edad. Así es de que hay cosas que tenemos que sacarlas en un lapso corto. Sí, corto. Y todo eso me ha servido más ahora que estoy retomando todo lo que había querido hacer antes. Sé que voy a volver, si Dios quiere, con los pies bien puestos en la tierra, con bases firmes. Una vez que deje mis anteriores trabajos, no voy a volver a ellos, porque tengo 53 años de edad. Y ese tema de la muerte, del momento de mi muerte, es un tema que he tocado mucho últimamente. Diario le dedico 15 minutos, media hora a pensar en eso. He aprendido que no es una insensatez pensar en el momento en que uno va a morir, porque volteas para adelante, ahí va lo bonito del tema, volteas para adelante y dices, ok, me voy a morir un día, no tengo 15 años. Si yo viviera la media que vive un mexicano, ¿cuánto tiempo me queda para hacer todo lo que quiero hacer? Ahora, en los últimos 5 o 10 años de esa media, llegaré con salud a hacer eso que quiero hacer. Y si no, y si fuera antes, entonces entiendes que tienes que meterle acelerador a las cosas, que no hay tiempo para presunciones, que eso es una pérdida de tiempo. Pero también volteas para atrás y dices tú, a ver, si yo hubiera nacido ahorita y me hubieran inyectado, es imposible, pero es una utopía, pero es algo que yo me lo planteo, y me hubieran inyectado todo lo que yo he aprendido hasta ahorita, y me dijeran, tienes ese acervo cultural, tienes ese acervo virtuosístico en tu instrumento, y te quedan 20 años de vida, ¿qué harías con eso? Entonces la respuesta la tengo muy clara. No perder tiempo en cosas que me hagan perder tiempo y dedicarme. Otra cosa que tengo bien clara, Octavio, ya no voy a alcanzar a tocar todo el repertorio que yo quería. ¿Por qué? Porque el repertorio de la guitarra ha crecido muchísimo. Entonces hay cosas que ya nada más escucho y las escucho con placer. Y digo, eso no alcanzo a tocar, porque eso no contiene la sustancia musical
que sí contiene una obra parecida. Entonces mejor lo dejo para lo otro. Porque yo sé que muchas cosas pues van a acabar circulando en YouTube, van a acabar así, entonces por lo menos dejar algo que sea muy representativo de eso. Para dejar un legado pues de lo que yo aprendí. Sobre todo por eso. Y la otra que me hizo poner también los pies en la tierra de una manera temprana, es que siempre hay alguien mejor que tú para algo. Tú eres parte de una cofradía, pero hay alguien mejor que tú, así como tú eres mejor que otros. Siempre vas a admirar a alguien y aunque no te guste, alguien te va a admirar a ti por lo que haces y vas a ser su ejemplo. Así es esto, así da vueltas este mundo. Sí. Entonces por ese lado le damos. Me has dejado la piel chinita. Creo que cada entrevista nos va dejando algo, nos va nutriendo, nos va también abriendo otros horizontes, viendo otras perspectivas de las cuales creíamos saber o creíamos entender. Y te das cuenta efectivamente que esto es un continuo aprendizaje que nunca va a parar. Mira, hace poquito murió un maestro, un ex maestro mío, maestro, porque mientras estén los recuerdos de uno, lo siguen siendo. Pues la persona que te platicaba hace rato, que me preguntó en la escuela de música que si conocía al maestro Willy, el maestro Víctor Manuel Amaral Ramírez. Él me dio varias materias en la escuela de música, en el conservatorio. Y pues tú sabes, cuando uno se va haciendo viejo y fuiste una persona conocida en cierto ámbito, pues existe la crueldad de que te empiezan a hacer homenajes y cosas por el estilo. Sí. ¿Te das cuenta que sí, te das cuenta del otro lado? Sí, pero bueno, así circula este mundo y así hay que hacernos a la idea que así va a ser y ya. Bien, y le hacían una pregunta, fíjate bien, le decían en Televisión de Guadalajara: maestro Amaral, ¿siente usted que ha dejado a desear algo en su trabajo? Y voltea y le dice a ella: yo creo que todos los artistas sentimos que nunca hemos terminado lo que hemos empezado y nos vamos a morir con esa sensación. ¿Qué respuesta, ¿Qué respuesta? Porque yo conocí la trayectoria del maestro. Y sí, es cierto. Es cierto. Y pues hay que acogerse a eso. Algo que se nos esté pasando, maestro. Pues que le pongamos muchas ganas a todo lo que hagamos en la vida. Todos cometemos errores, pero hay que tratar de hacer los más aciertos que podamos. Que tengamos el nivel que tengamos, algún día nos vamos a morir todos exactamente igual, pero siempre hay que tratar de ser mejores. Eso sí, que la pusilanimidad, o sea, el quedar separados en un solo lugar sin hacer nada, no sea parte de la vida de nadie, porque eso no es bueno. Que aunque cometamos errores en lo que hagamos, siempre tirar para adelante, no quedar separados. Yo les recomiendo que es mejor echar marcha atrás para corregir cosas que quedar separados en un solo lugar. Porque el que echa marcha atrás significa pues que se está moviendo, que no está estático, pero que tiene que reconocer que finalmente tiene que echar marcha para adelante y que el camino que recorrió para atrás lo hizo para corregir, no para salir peor. Y que hagan lo que hagan, ningún oficio es más que otro y ninguno es menos que otro. Si a mí me tocó ser músico, es porque las circunstancias de la vida, aparte de mi talento, aparte de unos papás que me ayudaron, aparte de unos buenos maestros que tuve, pues la vida me puso ahí y me quedé en eso. Pero siempre traté de hacer las cosas, sigo haciendo las cosas, intentándolo, haciéndolo bien. Y a lo mejor hubiera sido carpintero y a lo mejor hubiera fabricado un piano como estos,
una silla como esta, a lo mejor no se ve en cámara, pero dense una vuelta por aquí que está muy bonito. A lo mejor hubiera sido pintor y a lo mejor hubiera hecho algo como esto, a lo mejor hubiera trabajado el cristal tan exquisitamente como esto, a lo mejor hubiera hecho algo más interesante, a lo mejor menos, no sé, pero que sean como de esto para arriba, es lo que hay. Si vas a ser carnicero, pues vende muy buena carne, trata bien a tu clientela, porque los músicos somos exigentes y somos de gourmet y ocupamos de buena carne, de buenas verduras, no sé, todos ocupamos de todos, nadie es más que nadie. No sé, es algo de lo que pudiera decir. Pues hemos escuchado esta tarde al maestro Galindo, a nombre de todos los que conformamos Casa Museo queremos agradecerte esta oportunidad que nos das No, al contrario, yo a ustedes. Un poco más de tu vida, de tus experiencias, de tu trayectoria y poderlas compartir con quienes nos van a ver, que el objetivo de estas charlas es conocer y difundir lo que tenemos. Sí. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Y esto Claro. es una forma de poder llegar, de poder transmitir, de poder anunciar qué es lo que tenemos en nuestro pueblo, valorarlo, llegarlo a valorarlo y dejar un legado para el futuro. Claro. Ahora nosotros nos encontramos buscando en la historia nuestros orígenes sobre Jiquilpan, Sí. Hay un sesgo muy grande en esto y nos hemos dado cuenta que es muy importante todos aquellos que nos han dado la oportunidad de leerles, nosotros de leer lo que en su momento pasaba para poder entender nuestro contexto de hoy. Y es por eso que nos estamos dando la tarea de escuchar la vida, las experiencias y sobre todo ser un granito, un pequeño engranaje en lo que tal vez el que nos está viendo quiere llegar a ser. Ser un impulso, ser una motivación y de que lo que se llegue a pensar se va a lograr. Así fue esta tarde la plática que hemos tenido con el maestro Francisco Galindo, a quien agradecemos enormemente este tiempo y sobre todo compartir estas experiencias, estas moralejas que todo mundo tenemos miedo a la muerte. Lo hablamos muy poco, pero creo que lo has manejado muy sensatamente. La celebramos cada año y todos vamos ahí al festival. Es algo contradictorio. Sí. No queremos, Sí. no lo pensamos, pero lo tenemos que visualizar. Sí, es un hecho, es un hecho. Sí. Otro consejito más, hagan un deporte, un deporte. Jiquilpan tiene recintos para hacer deporte de todo tipo sin ser contagiado, sin contagiar. En mi caso, pues les invito a la bicicleta. Tenemos aquí rutas que son envidiables a nivel nacional. Está favorecido Jiquilpan. Nada más que como que nos falta salir un poquito de aquí para decir, si yo viviera aquí, ¿qué haría? Híjoles, aquí todo está planito, allá tengo la ida a Paredón, tengo para acá, para allá. Es fabuloso aquí, es fabuloso. Pues muchas gracias, maestro. No, al contrario, ustedes fue un gusto estar aquí en este muy bonito recinto. Muy evocador, gracias. Su casa, yo sé que he encontrado fotografías de que no ha sido de las primeras veces que lo ha visitado. No, por aquí. En muchas ocasiones en el pasado, Consuelo era como el imán receptor de Sí. muchos artistas, de muchos poetas, de muchos... Sí, aquí confluían, cuando tenía abierta la tienda, ya que nomás queda el recuerdo, ya hombre, bonito, muy organizado. Pero sí, aquí fue el flujo de mucha gente. Y lo seguirá haciendo. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Muy buena tarde.